parece también tan evanescente. A mí todavía se me escapan muchos aspectos del movimiento boom. Yo tengo la suerte de haber sido un testigo, digamos, yo diría que de tercera o cuarta fila, y eso me permitió de alguna manera también tener una cierta distancia con muchos autores que hay aquí. La primera cosa que quería comentar era que yo al leer el libro, y voy a empezar con un tópico, acababa de leer el libro, me dio la impresión que yo había acabado de leer una novela Río, una novela con personajes que, aparte de ser nombres de la literatura, que han establecido un canon, que han dibujado hilos estilísticos, que se han comprometido más o menos políticamente, que han reñido entre ellos, que se han peleado entre ellos, que se han pegado puñetazos entre ellos. Este grupo es una configuración de gente, de familias que se interconectan, y realmente la sensación que a mí me dio es que Xavier ha hecho una exposición de estas vidas con sus libros, con sus anhelos, con sus proyectos, sus fracasos, muchos fracasos, grandes fracasos. Al final termina siendo una novela familiar, como es en el fondo toda novela. Los escritores tienen distinta historia. Hay aparte de la historia oficial, hay la historia extraoficial, y yo creo que es aquí donde Xavier hace lo mejor. Podría hacer un hincapié y hablar del estilo del libro. El libro es un libro que yo no sé cómo se lo ha manejado, pero ha escrito una novela excelentemente bien escrita, y además digamos, con garra y con ganas de no dejarla en ningún momento. Toda novela, por empezar, por definición, por lo menos supongo que de Henry James hasta nuestros días, la novela ha dejado de ser una copia de la realidad y se ha transformado en lo que fue siempre desde los poemas homéricos, una representación de la realidad. Si a mí ahora me dijeran que Xavier todo lo que ha dicho en el libro se lo ha inventado, a mí me daría lo mismo. Porque como yo he conocido a algunos autores, más o menos, y yo diría más, como nosotros conocemos la condición humana, sabemos que lo que cuenta aquí Xavier es absolutamente plausible. La otra cuestión que también quería comentar del libro, que al acabar de leerlo, y esto es una impresión ya muy personal, muy subjetiva, es que a mí realmente no me gustaría que ninguno de estos personajes que hay aquí hubieran sido ni mis padres, ni mis amigos, ni mis primos, ni mis tíos. Y dudo mucho que algunos hubieran hecho para mis amigos. Al margen de todo esto, todos eran seres humanos con sus limitaciones, gente muy lúcida, gente más lúcida de lo que se puede llegar a pensar. Había gente excesivamente, me parece que en el grupo había gente excesivamente inteligente que no supo gestionar su inteligencia. Esto es un poco lo que también le había pasado a Walter Benjamin, que no sé si fue Musil que dijo que Benjamin tenía un problema, que era demasiado inteligente. Y si es muy inteligente y esa inteligencia suprema no la sabes gestionar, pues es como si te pegaras un tiro en el pie. Yo, respecto a cómo conocí a muchos de estos personajes, voy a explicar una anécdota, porque si no se va a hacer muy aburrido esto. Un día leí en una revista que le habían hecho una entrevista a Juan Marcé. Y Juan Marcé
comentaba que él había tenido la oportunidad, no sé en qué circunstancia, tenía la oportunidad de haber saludado y estrechado la mano de Yves Montand, el actor francés. Hasta aquí está bien. Pero lo sorprendente de esta anécdota es que Marcel dice que él se fue rápidamente a casa y estuvo como todo un día, 24 horas sin lavarse las manos. Entonces el interlocutor le dijo, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Usted cuando llega a su casa no se lava las manos, como hace todo el mundo? No, sí, yo hago eso, pero este día no, porque yo considero que haberle dado la mano a Yves Montand era darle la mano, y ahora perdonan la grosería, pero tal como dijo él, es darle la mano a Yves Montand o haberle dado la mano a alguien que le tocó el culo a Marilyn Monroe. Por lo tanto, yo, digamos, tenía esa posibilidad. Esa mano era una mano para mí, digamos, casi, se dicho de manera casi milagroso. Ahí se estableció una proximidad que yo con el tiempo después pude averiguar en una novela que leí de un escritor norteamericano. Leí una teoría muy interesante que se llama la teoría de los grados de separación, o también llamada el problema del pequeño mundo. O dicho de otra manera, el mundo es un pañuelo. La teoría era que si tú conoces a una persona, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, a un sexto, lo más probable es que el primero tenga una vinculación sin conocerse con el último de la lista, de los 6. Pues yo conocía gente en ese sentido. No conocía a Vargas Llosa, pero conocía a alguien que conocía a Vargas Llosa, y así fui teniendo una serie de información. La otra cuestión que quería comentar es que el boom es un fenómeno que ahora ya es un fenómeno libresco, un fenómeno que puede analizarse inclusive desde el punto de vista sociológico, es un fenómeno también sociológico, es un fenómeno estético, es un fenómeno también económico, empresarial, que ha ido muy bien, a algunos le ha ido mejor que a otros. Es un fenómeno empresarial en la medida en que mucha gente creyó que se iba a ser rico escribiendo novelas y enfatizando el costado más latinoamericano. Y luego es un fenómeno... perdón, ¿me está hablando? Sí, el boom. Pues el boom, yo recuerdo que en el año 66, en Buenos Aires, leí por primera vez el primer capítulo o el segundo capítulo de 100 años de soledad. Esa lectura para nosotros fue una lectura, digamos, realmente casi epifánica, porque eso nos ponía de lleno en un fenómeno que nosotros desconocíamos. Desconocíamos de dónde venía y desconocimos a dónde iba a terminar. Yo tenía entonces en aquella época, me parece que 19 años. Y cuando leí yo esos 2 primeros capítulos, no hice nada más, yo y los que estábamos allí, en esos núcleos en Buenos Aires, en el año 66, queríamos ya rápidamente, estamos esperando desesperadamente poder tener la novela para leerla. Y cuando acabamos de leerla no nos podíamos creer. Es decir, no podíamos creernos que en castellano se pudiera escribir esta novela, que se pudiera conseguir digamos, un artefacto estético de esta dimensión, de esta complejidad y sobre todo de ese halo inexplicable que tiene la novela. Yo siempre recuerdo, en el libro tuyo, Xavier, tú mencionas una cita de Juan Goytisolo, que dice que Goytisolo acusa de una novela, cuando él quiere, de alguna manera mira un poco al boom como un poco por encima del hombro, ¿no? Y con distancia, y diciendo, bueno, a mí esta novela está muy bien, pero claro, era gente que escribía muy bien, que era muy narrativo, ¿no? Lo leía mucha gente. Como despectiva. Sí, como despectiva. Yo realmente, es cierto, yo me acuerdo que aquí las ediciones de Vargas Llosa de 100 años de La ciudad de los perros se vendían en los ciclos lectores y aquí lo compraban las dependientes del Portugués. Eran los que leían en 100 años de soledad, los tochos así se lo leían. Pero yo creo que Juan Goytisolo no entendió el problema no entendió digamos, el calibre de la operación del boom. O sea, me refiero desde el punto de vista estético. O sea, 100 años de soledad y también de una manera también
Vargas Llosa con La ciudad y los perros, y después la catedral. Esta gente logra unos textos amalgamados de realismo, de experimentalismo, tan sutilmente todo eso conjugado, que hace que la persona que está leyendo cree que está leyendo una novela del siglo XIX cuando está leyendo una novela del siglo casi XXI en algunos momentos. Y está conectando, lo que es más importante, está conectando dos tradiciones. Está conectando la tradición de la novela, que en ese momento se está ideando, con la gran tradición de la novela cervantina. Y esto es una operación que no se hace así como así, esto no se hace de un día para otro. Entonces a base de reflexión, de trabajo, de ir escribiendo y publicando textos. Posiblemente nosotros si hubiéramos leído en el año 50 y pico La hojarasca o el Coronel no tiene quien escriba, probablemente ese libro no nos hubiera anunciado. No creo que se hubiera anunciado Cien años de soledad, no creo que estuviera ahí el germen. Lo que sí estaba en germen era la escritura impecable, tremenda, digamos, quirúrgica, precisión, incluso cuando es en algún momento una escritura barroquizante. A nosotros en ese momento, en el año 66, eso nos impactó. Y entonces, ¿cuál es la operación que se hace? Se hace una operación de recoger lo que ya habíamos leído y darle un sentido. Entonces, volvemos sobre otros pasos, volvemos a releer a Alejandro Carpentier. Yo particularmente había leído a los 15 años sobre Héroes y Tumbas, de lo cual entendí solamente la mitad, pero con la mitad ya me bastaba bastante para ir tirando. Y realmente de pronto eso, que son libros como separados, como perdidos, como desbasados, adquieren una unidad, adquieren un sentido. Y el sentido, digamos, lo corona Cien años de soledad. Luego, lo que viene después es procesos, líneas, que a veces muy poco o nada tienen que ver con el Cien años de soledad, cada uno va a la suya, pero se encuentran en Barcelona, se van a tomar copas a Boccaccio, pero eso no unifica el criterio estilístico ni las miras y los objetivos estéticos ni nada. Eso realmente es un lugar donde se reúne gente que se considera aliados de clase, que hay que decirlo, ¿no? Y aliados, no sé de qué, que sean sudamericanos o no sé. Pero realmente todos eran gente que iba cada uno por su lado y hacía lo que podía. Los casos quizás que tú cuentas en tu libro, que es el más lastimoso, porque tu libro también es un libro muy interesante por lo que deja de pena humana, de sensación de pena, de fracaso. El caso de Donoso es el paradigma del escritor fracasado, sin haber llegado a escribir, que evidentemente es Gran Gatsby. Claro, lo jodido es esto, ¿no? Que tú te crees el Scott Fitzgerald, pero no escribes el Gran Gatsby. Y además, con lo que escribes no ganas dinero. Y tienes que ir pidiendo dinero prestado y tienes que ir aquí para allá. Es un terrible problema. Bueno, este tipo de cuestiones son las que se desmenuzan en este libro. Porque esta es una cuestión que lo hablábamos antes con Xavier, y es una cuestión muy interesante de conocer, ¿no? La trascienda, porque eso también explica un poco a los personajes, que no explica la obra, indudablemente, pero aquí se trata también de los personajes. Estamos hablando de una novela, después de todo, una novela rica, una novela familiar. Sí, bueno, yo te agradezco tus palabras, Ernesto. Me parece bien que como lector no te importe si lo que cuento ha sucedido o no. Yo debo decir que ha sucedido todo y que tú eres la prueba porque tú apareces en algún camino como personaje y tú existes. Yo lo he visto en el inicio nomástico que apareces como 4 veces y ahora no recuerdo todas, pero en una, por ejemplo, apareces formando el equipo de fútbol de Barral Editores, que creo que es una iniciativa que formó el editor, o sea, ayudó, no sé exactamente cómo
fue? O... Sí, bueno, esto de lo de Barral Editores, de hecho, tú me citas aquí cuando yo estoy en la librería del Drugstore cuidando que nadie me robe. Porque una costumbre de los escritores de la época era ir al drugstore a robar libros y él se encargaba de que no lo hicieran. Bueno, el asunto es que yo trabajaba de dependiente en el Drugstore, yo acababa de llegar aquí a Barcelona con 24 años, acababa de salir de la mili, he hecho una carrera militar en Buenos Aires, dejé el ejército y me vine a Barcelona y aquí conseguí un trabajo en el Drugstore. Un trabajo, por cierto, que también tiene su miga. Fui allí al Drugstore a ofrecerme y yo digo, no, ves, como era la época de Navidad y está personal eventual, entonces, no, ves, ahí sí que necesitaban a alguien que trabajara y me dijo, sí, bueno, usted llena este expreso y venga, no sé, me dijeron, yo vamos a llamar por teléfono. Entonces me llamaron por teléfono, yo fui y me hicieron hacer una prueba que consistía en unas oraciones digamos, detectar el sintagma nominal y el predicativo, eso, y una raíz cuadrada. Digo, joder, digo, no, yo lo probé. Me puse muy contento realmente, dije, porque yo creo que fue el único examen así, ¿no? Y además tan decisivo porque era el examen que me iba a dar de comer. Empecé a trabajar allí y a los 3 meses me dijeron, bueno, otra cosa que también quiero explicar, porque salió un día aquí en el Twitter estos días, que alguien dice, bueno, pero ¿cómo se llama Yaladí? ¿Se llama Yaladí o se llama Vip Ayala? No, yo me llamo Ernesto Vip Ayala. Lo que pasa es que un día, por alguna razón que no sé qué pasó, me equivoqué y puse Ayala Vip. Inconsciente, porque el Ayala es el apellido de mi madre, y alguna vez yo siempre quería que mi madre también, su apellido, perdurara. Entonces, Yaladí quedó así, y un día, en el año 80 y pico, que yo ya empezaba a firmar los artículos, Manuel Vázquez Montalbán me dijo, Yaladí, se suena muy bien esto, y dice, déjatelo así, Yaladí. Y dije, le hice caso y ya me quedó esto. Esto por una parte. Otra parte era que yo en Argentina me llamaba Jorge, pero aquí me llamaban Ernesto. ¿Por qué? Porque en el Corte Inglés había un jefe mío que era guardia civil y pensaba que Ernesto era un apellido. Y como llamaban a la gente por apellido, ya me llamaban Ernesto. Yo me quedo a mí Ernesto y dije, bueno, si yo fui capaz de cambiar de país, ¿cómo no voy a ser capaz de cambiar de nombre? Y al final me quedo Ernesto. Esta cuestión. Decía que a los 3 meses me pusieron de jefe, me pusieron a la librería a vigilar, a vender libros, por supuesto, pero también a tener cuidado con la gente que iba a eso. El asunto es muy interesante porque yo entendí muchas cosas. Entendí, por ejemplo, el Moby Dick, entendí El viejo y el mar de Hemingway, que cuando uno se establece una lucha particular con algo, con un enemigo que tienes aquí. El problema mío no era a sueldo del Drugstore denunciar a quien me robara un libro. El problema era que si entraba un tipo en pleno verano con una capa que llegaba hasta el suelo a comprar libros, el problema era que yo decía, este individuo me viene a robar y a mí no me va a robar él. Entonces se establecía como una especie de duelo y al final ganaba yo. Debe ser como también pasa en algunas novelas. Esta fue realmente la cuestión. La cuestión fue que un día me pusieron, me dijo, Ernesto, hoy hay una reunión de escritores, usted póngase en la puerta para que no entre nadie que no sea alguien que tenga que ver con el medio. Y entonces evidentemente me pusieron en la puerta y yo cuidaba mucho. Yo estaba en la puerta mirando hacia la calle y a mis espaldas estaba todo el boom. El boom. Estaba García Márquez, estaba Vargas Llosa, estaba Pepe Donoso, estaba, bueno, toda la gente que eso, inclusive Néstor Sánchez. Y bueno, y había 3, más gente. Esa gente estaba detrás mío y yo de vez en cuando miraba así, digamos, para verlo, porque me parecía mentira que yo pudiera estar ahí. A mí no me importaba ser amigo de ellos ni nada de eso, no me interesaba. Lo que me importaba era verlos ahí, ver esa gente que yo leía, digo, que yo había leído. Una comunicación humana, de pronto me ponía en el personaje. Bueno, respecto a lo de Barral, era que yo había trabajado Barral como corrector en la editorial y allí rondaban
estaban algunos integrantes del boom por Barral Editores. Lo que pasa es que en Barral estaba Mercedes Casanova, que entonces se dedicaba a la cuestión de derecho de autor, estaba Félix Azúa, que hacía de lector, y después estaba Julio Vivas, que era el que hace las portadas del Anagrama. Y entonces Julio Vivas, que era muy futbolero, como lo era yo y éramos 3 o 4, decidimos en el fondo del edificio, donde estaba la Barral Editores, que es la calle Balmes, al fondo había un patio muy grande y nosotros habíamos comprado unas porterías pequeñas y jugábamos con unas pelotas de goma, así, jugábamos 2 contra 2, 3 contra 3 y demás. Ahí estrenábamos. Y lo hacíamos ante la sorpresa y casi el escándalo de Félix Azúa, que no entendía que nosotros nos gustara esa cosa tan horrible, ¿no? Y tan ofensiva. Y Barral Editores es una persona bastante más... Barral se lo miraba desde fuera y no entendía nada, pero al final nos permitió y nos compró un equipo que se llamaba el Delfines Fútbol Club. Delfines, que era Os hizo las camisetas. Las camisetas, ¿no? Y todo así. Y nosotros participamos en un torneo empresarial. Y ahí desfilaban gente del mundillo, ahí desfilaba... Bueno, Barral, por supuesto, ya llevaba la piedra, ¿no? Ya con 2 o 3 whisky ya situado, y después llegaba Germán Gil de Bielman, y entre los dos se leían poemas de Eliot. Nosotros lo escuchábamos, mientras jugábamos, escuchábamos los poemas de Eliot en inglés. ¿Jugabais al fútbol? No, esto no está cuando se notaba el acento del inglés increíble de Jaime Gil de Bielman, citando Tierra Baldía, la Tierra Baldía de Eliot. Pero nosotros estábamos más por lo nuestro, que era expansivo ese. Un poco con estas anécdotas que explica Ernesto, yo te sigo llamando Ernesto entonces, ¿no? Sí, no, yo soy reflejan un poco lo que he intentado hacer en el libro. Yo qué quería, la primera vez que contacté con el boom, yo estaba en el instituto, bueno, fue una lectura de García Márquez, de los cuentos de la Cándida Heredia, y bueno, yo recuerdo que me escapaba a la hora del patio a un cementerio que había al lado del instituto, porque ahí podía estar tranquilo leyendo mientras los compañeros de clase jugaban al fútbol, como así estuvo en Barral Editores. Sí. Y yo recuerdo eso, ese día mi primer contacto con uno de estos autores, ¿no? Pero después, yo creo que lo que me impulsó realmente a trabajar el tema fue la lectura de la historia personal del boom de José Donoso, ¿no? que él publicó. Aquello es el boom narrado en directo. Porque ¿qué hace José Donoso? Donoso tiene un problema porque ve como los otros autores del boom están triunfando comercialmente, se están haciendo ricos, están ganando dinero, se están comprando casas, y él no acaba de despegar comercialmente. No solo eso, sino que además en la prensa chilena, la prensa de su país, de repente se levanta un debate en periódicos y en revistas que es ¿por qué Chile no tiene un gran escritor comparable a los otros del boom, como tiene Perú, con Vargas Llosa, como tiene Colombia, con García Márquez, como Argentina, con Cortázar? Y entonces él se indigna, ¿no? Porque está aquí en Barcelona, es vecino de todos ellos, se van de fin de semana de excursión a Collserola, se construyen un turopar, toman paellas en casa de los niños Suárez, escriben y publican juntos, y dice, ¿cómo que Chile no tiene todo esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y realmente era una persona muy neurótica y esto le afecta muy profundamente. Y entonces coincide, Ana María Mos le iba a decir en broma, tú escribiste Historia personal del boom para estar seguro de que te iban a incluir en él, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo leí este libro y realmente a mí me parece un libro maravilloso, un libro prodigioso de alguien que explica desde dentro y en directo todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando son muchas cosas. A mí este libro se me hizo corto y entonces yo en el fondo pensé en explicar la misma historia que explicaba Donoso desde dentro, pero desde fuera. Y por seguir con la comparación futbolística, podríamos decir
como si fuera uno de esos partidos que transmiten ahora, que ponen cámaras en todos los sitios, ¿no? Para hacer el primer plano del banquillo, para hacer el plano cenital de todo el campo, para enfocar a los espectadores. Yo quería que hubiera cámaras en todos lados, ¿no? En el patio de Barral Editores, donde estaban ellos jugando a fútbol, pero también cuando se entablaban las negociaciones importantes, Carmen Balcells con los editores internacionales, cuando pues, el editor argentino de García Márquez le estafa más de 100.000 ejemplares en las liquidaciones de ventas a todo un autor como García Márquez, ¿no? Y entonces va Balcells a Buenos Aires a ver cómo lo arregla y cómo se cambian las normas de juego. O sea, quería que fuera un retrato coral de grupo, que se vieran las interrelaciones entre todos ellos, entre ellos y sus editores, entre ellos y sus agentes, y sobre todo, bueno, pues como he leído mucho para hacer esto, aparte de que los he entrevistado, me he dado cuenta de que el género que más predomina hablando de ellos es la geografía. Es decir, son unos autores que estaban mitificados como personajes, ¿no? Y yo he intentado retratarlos más bien desde su humanidad, ¿no? Desde que no le resta nada a su grandeza, ¿no? Sí, yo creo que al contrario, que la hace más creíble, ¿no? La hace más real. Y bueno, y un poco pues lo que he intentado es eso, analizar también, hacer como mini biografías de esos años, de ese periodo que va de mediados de los años 60 a mediados de los años 70, en que por alguna conjunción astral y por la voluntad firme de Carmen Balcells, coincidieron todos ellos en Barcelona, justo en la época en que estalla el boom. El boom es una cosa que para nosotros, para todos los que estamos aquí, es muy importante, pero en América Latina todavía es más importante por una razón, porque con el boom por primera vez cambia el canon de la literatura mundial. O sea, antes de ellos, los mejores escritores vivos del momento siempre eran occidentales, o sea, eran europeos o eran norteamericanos. A partir de ellos se inyecta autoestima en enormes dosis en todos los sectores de América Latina, como él ha dicho, que leía en el metro con auténtico furor en Buenos Aires, ¿no? Los primeros capítulos de 100 años de soledad, porque todos estos países creen que por primera vez, sienten que por primera vez han llegado a la cima del reconocimiento y del prestigio literario. Y eso es algo que antes del boom no sucedía, aunque hoy damos por sabido que algunos de los grandes escritores del mundo son latinoamericanos y que como tal se les reconoce en París, en Nueva York y en otros lugares. Y la segunda cosa importante que hacen es crear el mercado común de lectores en lengua española, que sigue funcionando con las deficiencias que quedamos, que hay muchas, pero antes de ellos no es que no es ya que hubiera deficiencias, es que no existía ese mercado común en lengua española, ¿no? Y eso es algo que se produce, sobre todo a partir del año 67, cuando se publica 100 años de soledad, ¿no? Que en pocos años consigue 1 millón de ejemplares vendidos, llega a ser el libro que más se vende en español después del Quijote, y tiene un efecto arrastre enorme sobre las obras de todos este grupo de amigos, de vecinos, de colegas, y también en aquellas obras de sus padres, ¿no? Empiezan a venderse más Borges, Bioy, Rulfo, muchos otros, que bueno, intento demostrar también con estadísticas de los archivos que he consultado, de los albaranes que he visto, pues realmente poner una base material y documentada al fenómeno, ¿no? y datarlo, ¿no? Bueno, yo no he hecho un libro de crítica literaria, ¿no? Pues hay gente que lo sabe hacer muy bien, no es mi especialidad, yo soy periodista y entonces lo que he hecho es lo que en América Latina se llamaría una crónica, o como para mí es sencillamente un reportaje de casi 1000 páginas, pero es un reportaje porque me he basado en entrevistas con todos los que quedaban vivos, con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que los trataron, con sus editores, sus agentes, y he completado eso con los documentos que he encontrado en archivos, que bueno, hay que lamentar que para tener la correspondencia de los autores del boom que vivieron en Barcelona hay que viajar a Nueva York, a la Universidad de Princeton, porque es allá donde Vargas Llosa, José Donoso o Carlos Fuentes, por ejemplo, vendieron todo su legado, ¿no? Entonces, cualquier investigador que quiera
quiera acercarse a eso y ver directamente los documentos, no que se los cuenten o que se los extracten, tiene que viajar allá, ¿no? Eso es una cosa que también yo creo que tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no? Bueno, no sé, yo también quise que hubiera una parte gráfica, ¿no? De fotografías que no fueran las fotografías típicas que siempre se han visto sobre estos autores, ¿no? He pedido en archivos personales, ¿no? Por ejemplo, tengo cuando Vargas Llosa abandona Barcelona en el año 74, me cedieron las fotografías en las que se ve el último abrazo entre García Márquez y Vargas Llosa cuando él abandona Barcelona. O sea, después de ese abrazo ya lo próximo que se produce entre ellos es el puñetazo, ¿no? En el año 76, que hace que se dejen de hablar para siempre, ¿no? Me he centrado también un poco en esas historias humanas, ¿no? En esa enorme amistad que hubo entre ellos dos, esa amistad que cuajó sobre todo en Barcelona, aunque ya venía de antes, y bueno, y en otras historias, la tragedia de Donoso que comentaba Ernesto, pero también la de Carlos Fuentes, ¿no? con sus dos hijos. He intentado que esté equilibrado la parte literaria, la parte de historia editorial y esta parte humana, ¿no? También. Y bueno, pues un poco, no sé si lo he conseguido o no, pero es lo que he intentado. Hay muchos temas que claro, ya habiéndolo hecho así, ya casi ocupo 1000 páginas, pero que están solo apuntados, ¿no? Pero que seguramente dan pie a muchos debates, ¿no? Después también he intentado zanjar cuestiones como quién se inventó el término de boom, ¿no? He encontrado al periodista argentino-estadounidense que lo utilizó por vez primera en la revista Primera Plana de Buenos Aires, ¿no? Refiriéndose a una reunión de estos escritores, y utilizó por primera vez el término boom y lo tuvo que aclarar entre paréntesis porque en aquella época entonces no era un término que se aplicara a la literatura sino a la economía, y entonces puso entre paréntesis, creo que puso auge, ¿no? Para que la gente, los lectores supieran lo que era, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres comentar. Bueno, no, ahora, bueno, aparte del boom, luego hay unos individuos que van apareciendo a partir del año 73, 74, escritores que me parece que tienen Moura, que les llama de segunda o tercera fila. Yo creo que estos escritores no eran ni de segunda ni tercera, no, que eran escritores, ¿no? Estaban tratando de ocupar un espacio que habían abierto los maestros del boom, pero vamos, yo nunca lo trataría de segunda o tercera fila y mucho de esa manera tan despectiva. Aquí hubo un profesor en la Universidad de Barcelona, en los 70 y pico, que fue Luis Izquierdo, que abrió una cátedra de escritores, y él facilitó la llegada de muchos escritores con los cuales yo sí conviví, tuve relación con ellos. Estamos hablando de Oscar Collazos, que fue el primer marido de Nuria Amat. Estamos hablando de Humberto Moreno Durán, RH Moreno Durán, personaje, bueno, murió ahora unos 6 años. Humberto Moreno Durán, porque yo voy a insistir en el libro tuyo, que el libro, ya lo dije, lo voy a volver a repetir otra vez, pero los personajes de este libro eran tan competentes en la literatura, que eran tan lúcidos para entender el fenómeno, el hecho literario, que eran capaces de aglutinar, de tener en su cabeza tantos mecanismos, y si no lo tenían, los inventaban. De nuevo, en la vida cotidiana eran tremendamente inútiles. O sea, gente, digamos, con una incapacidad para la vida práctica, para las cosas, digo, para decirlo rápidamente, para ir a comprar el pan a la esquina. Esa sensación a mí me la da siempre, y a mí no me gusta, ¿no? O sea, es una sensación, no puedo evitar, siempre cuando veo al escritor, digo así, muy bien, pero
digamos, habrá hablado, por ejemplo, yo leí las memorias de Barral, por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo que a lo mejor algunas de las memorias de Barral, yo leí los 3 volúmenes de Napoleón, que no sé si eran 3 o 2, y hay una cosa que me ha sorprendido de esa memoria es que nunca hablaba de sus hijos, y tiene 5. Nunca. No hay hijos en esa memoria, no hay hijos. Hay cita, me parece que a una sola, a una chica, de las 2, o una. Claro, esto es una cosa que te da un poco la idea, ¿no?, de cómo se manejaba, ¿no?, eso. Y yo siempre el ejemplo que doy es el de Agustín Goytisolo. Agustín Goytisolo es una persona que era autor de Julia, para Julia y todo aquello. Yo siempre le cuento, yo recuerdo que yo estuve en una época, estuve en un pueblo donde él tenía una casa, y en la casa donde estaba él estaba su mujer, su hija Julia y su nieto. Era una familia normal, corriente. Lo que pasa es que esa familia era una familia aparentemente normal, pero luego no los veía juntos, no había una familia. Veías un tipo que iba con Paco Ibáñez hablando, y ya un poco también bebidos, pero no veías una que iba fuera con su nieto con la mano y le llevaba al parque, su mujer, no sé, no era una cosa, y era como, yo creo que era una incapacidad para asumir la vida doméstica, ¿no?, para formar parte de ese núcleo. Y esa a mí la sensación que a mí me dan las historias, sobre todo la de Donoso, la que más me da la sensación de, pero también la de Barral, de alguna manera también, Fuente mismo, ¿no?, capacidad para gestionar la vida de todos los días, con lo cual se convierten ellos en personajes de una novela. Se convierten ellos en personajes que había también que escribir novelas sobre estos individuos, ¿no? Bueno, sobre esto que comentas, bueno, hay que incluso presume de ello, ¿no? No es Vargas Llosa, ¿no?, que en el discurso del premio Nobel, ¿no?, en Estocolmo, que yo estaba ahí, que dice que no sabe ni hacerse la maleta, ¿no?, que se la tienen que hacer. Y bueno, yo hablando para este libro, ya digo que hablaba con familiares, eso, con su mujer, con su hija, y dicen que no sabe ni hacerse un huevito. Incluso recuerdo una vez que habíamos quedado que no se pudo presentar a nuestra cita porque en un aeropuerto de Roma, tenía que hacer un cambio de avión y no fue capaz él solo, como él acompañaba a su esposa, esto hace 4 o 5 años, no fue capaz de hacer él solo un cambio, de orientarse en el aeropuerto, de ir de una terminal a otra y perdió la conexión porque, claro, normalmente esto siempre lo hacía con alguien que le auxiliaba a poder cambiar de un avión a otro, ¿no?, de una conexión. Quiero decir que es verdad que esto, claro, pues visto desde el mundo real, pues puede a veces parecer... no todos los personajes son así, pero hay algunos que tienen esto muy acentuado, ¿no? Tampoco es garantía de que escriban mejor los que son tan caóticos, no siempre coincide, ¿no? Sí. No, yo solamente apunto esto en la medida de que yo sigo con el hilo mío de que esto es una novela, y ella me puede a mí decir que lo ha documentado y se ha documentado, evidentemente, pero a mí eso me da lo mismo. A mí me importa los personajes estos, que son personajes de sus propias novelas. La otra cosa, bueno, con respecto a lo que dije Goytisolo, no olvidemos que Goytisolo se cayó de una ventana. O sea, aquí tengo una teoría de que si Goytisolo se había suicidado. Yo estoy seguro que Goytisolo no se suicidó. Goytisolo se puso a arreglar la ventana y como no sabía, no tenía manejo de la mano, se cayó por la ventana y se fue a la calle, ¿no? Por problemas de práctica doméstica, de la vida cotidiana, la vida de toda la vida, o sea, la vida real, parecido de una manera, la vida real, la vida real. Bueno, esto es una cuestión que... La otra cuestión que quería comentar, para más o menos, es, al final de tu libro tú hablas de Vargas Llosa. Vargas Llosa habla de una teoría que él tiene sobre que si uno es infeliz va a escribir mejor, ¿no? Una teoría así, una teoría absolutamente discutible, relatible absolutamente, y además no es un tipo que yo lo veo muy infeliz, la verdad, no creo que vaya por... En aquella época sufría, ¿eh? En aquella época. ¿En qué? En los años 70, con todos esos líos, ¿no? En lo que... Por todos los líos que tenía aquí en los años 70. Ah, bueno, eso sí, bueno, pero bueno,
No, pero muy bien. Digamos que está bien, ¿no? Que él sufrió un poco, eso, pero tampoco sufrió, escribió grandes libros. Tiene que haber sufrido muchísimo, para escribir. Cada 3 o 4 años tiene una película de una novela. Yo esa no me la creo. Yo me creo más bien la idea, que a mí me gusta más, me fascina más la idea de Borges. Borges tiene la teoría era que él leía y no vivía, ya está. Leía y no vivía. Y este es un personaje plausible en la vida, ¿no? Un tipo que solo está leyendo y que no se entera de lo que pasa así, alrededor suyo. Borges tenía un problema, que era un problema de que... Borges tenía varios problemas, pero uno de ellos era que primero que era amigo de Bioy Casares. Y claro, Bioy Casares no puedes competir. Bioy Casares ligaba con todas, o sea, Bioy Casares era rico, era guapo, tenía novias a punta pala, las tenía de 3 a 4 a la vez, o sea, era imposible y además era mejor que todo lo que inclusive el propio Borges llegó a reconocer. Borges era una persona, digamos, que padecía de una cierta infelicidad, pero nunca la expresaba ni nunca hacía gala de su infelicidad. Lo que sí es verdad es que Borges estaba entregado absolutamente al cultivo de la literatura, a la adoración de la literatura. Eso es una verdad. Pero Borges tiene, a pesar de su aparente esterilidad sentimental, Borges tiene uno de los versos, que no es un verso, es una frase en un cuento que me parece que es de la Aleph, una frase para mí que es el mejor verso que yo leí en mi vida de novela de poesía amorosa. Dice: me duele una mujer en todo el cuerpo. Borges diciendo eso, increíble. Borges tuvo una novia que duró 6 meses por varias competencias, seguramente, y nada más. Pero o sea, Borges tiene una intensidad. O sea, lo que yo quiero decir es, ¿cómo se puede escribir un verso tan rotundo, desde la nada, a partir de la literatura, a partir de la, inclusive si digamos, de la no vida? Pero él no dice que la felicidad sea mejor para escribir. Él escribe, él lee y ya está, ¿no? O sea, esto es una cosa que, bueno, no sé, ya no tengo más que decir. Me gustaría haber dicho más cosas. El libro no puedo decir nada. El libro realmente yo lo recomiendo. Enseña que identifica un poco el boom, nos da una idea, de la vida diaria de todos los días, de minuto a minuto, sobre todo de las mezquindades humanas, ¿no? La mezquindad, ¿no? Las envidias, las reyertas entre ellos. Bueno, la vida, en el fondo es la vida, es esto, ¿no? Que no hay nada extraño ni nada, son seres maravillosos. Pero yo siempre me quedo con Figuera. Figuera era un editor de eso, digamos, una calaña parecida a los que hacen aquí en el boom. Pero si a mí me trae una cosa: Figuera siempre estuvo muy preocupado por su hija, siempre. Una cosa que me llama un misterio que no me puedo, no sé por qué, ¿no? Un tipo que estaba todo el día bebido, estaba todo el día con una mujer que competía con él minuto a minuto a ver quién escribía mejor, y todo eso, sin embargo, tiene una dedicación por su hija, pero casi milimétrica. Y además logra que su hija al final sobreviva, acabe siendo una gran publicitaria, una empresa publicitaria neoyorquina, y ha tenido un gran prestigio como ellos. Bueno, o sea, se puede ser un genio, se puede ser maldito y se puede tener un hijo y criarlo bien, como todo el mundo quiere es la cosa, ¿no? Bueno, yo la doy por terminado. Sí, es verdad. Yo un poco, si tuviera que reducir el libro a una fórmula, pues sería que la B de Boom se compone de otras Bs que confluyen en esta B mayúscula, digamos, de Boom, que serían la B de Barcelona, que es la ciudad donde todos ellos coincidieron, la B de Balcells, que es la gente que los hizo venir y que los catapultó a lugares que ellos jamás habían sospechado, los profesionalizó, que de una manera que sin ella no se
se hubieran profesionalizado de ese modo, les hizo ganar, les hizo tener unos ingresos que no tenían tampoco antes y unas mejores condiciones contractuales. La B de Barral, que fue el editor que primero empezó a publicarlos aquí en España, que los lanzó a través de otra B, el Premio Biblioteca Breve, y después hubo un pegamento ideológico que los aglutinó, sobre todo en los primeros años, que es la B, digamos, de los barbudos de la Revolución Cubana, que se tomó el boom muy en serio y que lanzó un discurso revolucionario emancipador que iba en paralelo del discurso del boom, que era decir, por primera vez los latinoamericanos estamos en primera división de la literatura, y eso era un discurso paralelo al de la Revolución Cubana de los inicios, que decía que por primera vez el pueblo latinoamericano tomaba el poder, y entonces eso creó grandes afinidades, todos iban a Cuba, todos participaban en los premios literarios, participaban en los comités de la revista de Casa de las Américas en La Habana, y eso origina lo que está en el capítulo del libro, que es la respuesta de Estados Unidos. O sea, el boom, una de las cosas fascinantes que tiene muchísimas, es que se convierte en escenario de la Guerra Fría cultural. Estados Unidos se da cuenta de que toda esta gente está en la órbita cubana y planea una contraofensiva para atraerlos a su órbita. Y invierte dinero, y ahí está metida la familia Rockefeller, ahí está metido, bueno, los que ya has leído libros sobre la Guerra Fría cultural, ¿no? Conoceréis también algún detalle, pero bueno, en concreto se marcaron el territorio del boom, los autores del boom como objetivo, ¿no? A través de los departamentos de literatura latinoamericana de las universidades que se fueron multiplicando, a través de revistas en Estados Unidos, a través de las traducciones al inglés, ¿no? Por ejemplo, cuando García Márquez se entera que 100 años, la traducción al inglés de 100 años de soledad la ha pagado García, pues casi da un infarto. Llama y dice, no, que no la publiquen, ¿no? Entonces al final le hacen ver que la traducción que ha hecho Gregory Rabassa, que es excelente, que tiene una poética y una musicalidad que no van a encontrar si lo encargan a otro traductor, y al final lo acepta y al final está muy contento de haber aceptado. Pero su primera reacción es de rechazo, que dice, ¿cómo puede ser a mí que la CIA, la Fundación Rockefeller, todo esto? No, yo no tengo nada que ver con esta gente, ¿no? Y eso da una idea del clima que había, ¿no? Bueno, entonces, y también, por ejemplo, a través de una de las revistas más importantes, tal vez la más importante para seguir la historia del boom, si hay que seguir una revista, yo diría que Mundo Nuevo de París, que dirigía el uruguayo Miguel Rodríguez Monegal, había otras, pero yo diría que esa es la que lo refleja con mayor fidelidad, en la que escribieron autores, sobre todo a partir del año 71, en que con el caso Padilla pues, se dividen los escritores entre los favorables a Cuba y los contrarios, sobre todo en esa revista siguieron escribiendo autores de todas las tendencias, ¿no? No sé, el boom, claro, yo empiezo con el puñetazo, y empiezo con una escena muy corta del puñetazo, porque para mí todo el libro es como la explicación de ese puñetazo, la explicación de lo que rompe ese golpe simbólicamente, porque el boom no se rompe porque estos dos se hayan peleado, el boom se rompe por muchas cosas, por la distancia ideológica, por lo que hemos comentado, que unos triunfaron y otros no, entonces eso provocó envidias y rencores, porque dejaron de ser vecinos, dejaron de vivir en Barcelona, y entonces, claro, pues todas las cosas que hacían juntos, que incluían pues, proyectos literarios, proyectaban escribir un libro de cuentos cada uno sobre un dictador de su país, participaban en revistas como Libre, que se gestó en la casa de Cortázar en el sur de Francia, pues todo eso se rompe porque dejan de ser vecinos, ¿no? Y por muchas causas, ¿no? Y porque en la vida todas las cosas se acaban y el boom no podía ser menos, ¿no? Pero yo, frente a los que siguen diciendo que hay gente que dice que el boom fue una operación de marketing y que no era un movimiento, yo creo que en el libro, al menos yo he intentado demostrar que sí que es un movimiento, tal vez, efectivamente no es un movimiento literario en el sentido de que no tienen una estética común, sus novelas son muy diferentes, no puedes decir que García Márquez, Vargas Llosa, Donoso y Cortázar escriban del mismo modo, para nada, no escriben del mismo modo, pero sí que funcionaron como grupo en el sentido de lobby, en el sentido de intereses comunes, en el sentido de remar hacia el mismo lado, en el sentido de recomendarse a agentes, editores, en el sentido de tener iniciativas comunes. Vargas Llosa y García Márquez planearon una novela a 4 manos, ¿no? Y reprodujo algunos fragmentos de las cartas que se cruzaron proyectando esa novela, ¿no? Y ellos se sentían un grupo, que eso es lo más importante, ¿no? Y a ellos les gustaba la palabra boom, a todos menos a Cortázar, que le parecía horrible. Pero
Pero bueno, Cortázar también era un poco el más atípico en el sentido de que él tampoco quiso que le representara a Carmen Balcells, porque él ya se ganaba la vida con su trabajo de traductor y para él la literatura no tenía que ser profesional, que eso va en contra de todo lo que piensa Carmen Balcells y lo que pensaban todos sus compañeros, ¿no? Pero bueno, yo si el libro sirve pues para dejar un poco establecido en qué sentido fueron un grupo y tal vez el último gran grupo literario que ha existido, porque ahora todo es como mucho más individualista y cada escritor hace su guerra, ¿no? Pues con eso ya me daría por satisfecho. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere... Yo quería comentar una cosa más, si me perdonáis. Bueno, respecto a lo que decías tú del arte de los escritores, bueno, una vez puesto ya en la tesitura de escritores del movimiento literario, era gente muy seria. Gente muy seria, o sea, era gente que sabía absolutamente lo que estaba haciendo, sabían lo que no estaban haciendo, sabían lo que tenían, lo que podían, lo que querían hacer y no llegaban, no podían lograr. O sea, era gente muy lúcida a las buenas y a las malas. Esto indudablemente, Otra cosa como gestionaban sus vidas privadas, pero como escritores eran. Y además cada uno de ellos, por lo menos hablando de los 4 o 5 piezas fundamentales del boom, cada uno de ellos tenía una estética, tenía un arte poética, absolutamente delimitado, expuesta en teoría. Si uno lee los ensayos, por ejemplo, los ensayos de Vargas Llosa sobre, por ejemplo, sobre Víctor Hugo, Los Miserables, que yo ahora en verano aproveché para volver a leer, desde hace ya 30 años que no leía Los Miserables, y me pongo a leer el fragmento de Los Miserables en el que Víctor Hugo describe la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. Digo, yo no sabía que el tipo era tan grande. No sabía que era tan gran escritor que era Víctor Hugo. Y esa novela es tan gran novela. Bueno, esto es un invento de Vargas Llosa. Vargas Llosa, Los Miserables es una novela que se leía y el que no leía dice, esta novela, cacho novela, no, esta no la leo. Es una gran novela. Y él tiene Vargas Llosa hace. Y Vargas Llosa hace la relectura de Madame Bovary, que es otra cosa interesantísima. O sea, Vargas Llosa redescubre una tradición que estaba desperdigada por ahí. O sea, la lectura que hace Vargas Llosa de la lectura de Madame Bovary no es la lectura de un conocer, de un individuo que lee y dice, no voy a dar mis opiniones. No, es la lectura de un tipo que es capaz de establecer cómo funciona el pretérito imperfecto en las frases. Desmenuza, frase a frase. O sea, Vargas Llosa hace la operación contraria a Flaubert. Vargas Llosa desmenuza lo que Flaubert arma. Esa es la grandeza de ese libro. La grandeza de ese libro. Bueno, esto para que no quedara duda, porque claro, yo insistí mucho en la cuestión de la seguridad familiar, que no vayan a pensar que estos tipos eran unos palmillos. No. Eran gente que sabía perfectamente lo que hacía. Y algunos todavía los que viven todavía lo siguen haciendo. Además de los libros de Vargas Llosa, por ejemplo, sobre la escritura, sobre cómo escribir una novela, demás. El libro, por cierto, de Luis Ars, Los Restos, es un gran libro también. Es un gran libro ese. Bueno, y después quería comentar una cosa sobre Carlos Balcells. Carlos Balcells es un personaje curioso, porque da la impresión que es una persona como su humanidad y que es una persona despótica, ¿no? Barcelona hay una anécdota que yo de una vez la viví a media, no lo viví todo, pero una parte sí que la viví, de un escritor argentino que falleció hace unos años y vivió aquí en el año 70, que yo conocí, la casualidad que lo conocí y me hice amigo suyo. La circunstancia, para abreviar rápidamente, es que este escritor tuvo una niña con su mujer, una niña de unos 3 meses, algo así, 4, y en un momento determinado le cogió como una especie de virus, la llevaron al hospital y llegó muerta. Bueno, yo esa historia la conocí muy de cerca y después me enteré que Carmen Balcells había ido a la casa del escritor y como el escritor no tenía dinero, no sé qué pasaba, que no podía llevarla, o ni siquiera la llevaban en un coche fúnebre ni nada,
Basset la llevó en su Seat 600, tenía un Seat 600, la llevó y iban el padre, o sea, Néstor Sánchez, su mujer y el ataúd de la niña, que lo llevaba, o sea, de un pequeño blanco, que lo llevaba para enterrarlos. Bueno, en fin, sí, claro, esta mujer era capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era una cosa realmente muy terrible, pero bueno, pero está visto. Y después la cosa, ahora sí ya termino, es, tú citas en el libro, esto es una pregunta que te quería hacer a ti, tú presentas en el libro, en el mapa que haces al final, la pensión Fernando, que es donde estuvo. ¿La pensión Fernando dónde quedaba exactamente? ¿En la calle del Remedio? En la calle Ferran mismo. ¿En la calle Ferran? Sí, sí, en la calle Ferran. Todavía existe como hostal. ¿Como hostal? ¿La calle Ferran? Sí, sí, sí. Porque yo viví, en la misma época que vivió Vargallosa, yo viví en la del Remedio, pensión Fernando. Pensión Fernando. Pensión Fernando, sí. Pero esquina con... Ese arco es Ferran, el arco del Remedio, y más allá está ya la plaza San Jaume. Bueno, yo creo que estarías ahí. Pero yo creo que sí, yo estoy seguro, sí, yo estoy seguro que también dan las ventanas, las habitaciones daban. Bueno, la pensión Fernando, os explicaré un momento rápidamente. La pensión Fernando es una pensión que yo llegué allí a 70 y así. Entonces yo tenía una habitación. Y entonces los teléfonos había que ir, los teléfonos se llamaban con unas fichas. Entonces la hotelera te daba las fichas. Si tú no tenías ficha, un móvil ahora, no tenías ficha. O sea, si no tenías dinero no podías. Entonces la señora que se llamaba Dolores, la señora Dolores, yo la llamaba señora Dolores. La señora Dolores, yo tenía una habitación y el baño era un baño que usaban todos los huéspedes, y además tenía la lluvia, la ducha, era directamente poner una moneda. O sea, que tú te duchabas, yo me duchaba una vez, yo me duchaba bastante, Pero entonces en el año 70 la vanguardia valía 3 pesetas, comer en una tasca en la calle Conde de Asalto, que entonces se llamaba Conde de Asalto, valía 15 pesetas el menú. Pero si tú pagabas 25 pesetas, el menú era el mismo, pero más grande. Por ejemplo, la sopa era la sopa, pero si te ponías de 25, te rebasaba la sopa. Era una cosa muy valía la pena. Bueno, una cosa así ilustrativa. Pero a esa señora doña, yo le pregunté un día si yo podía llevar a mi novia. Le dije, ¿puede mi novia? No, le dije llevarla, no. Le dije, ¿puede mi novia venir a visitarme? No puede ser. Entonces ella me dijo, pero su novia, usted dice, bueno, no, ya es 70, 71, cuidado, franquismo, todo. Pero usted dice, pero esta chica cómo vendrá. No, mi novia, le digo, vendrá aquí, hablaremos y ya está, yo con usted, y sí, era. Bueno, si es así, ya, señor Ernesto, entonces sí. Vale. Entonces al final, a los 4 días, vino y me dijo, señor Ernesto, ¿sabe qué? Mire, tengo una habitación que es más grande que la que usted tiene, se la voy a dar y da a la calle Ferran. La calle Ferran. Entonces me cambió la habitación y ya la cosa se estabilizó. Pero bueno, las consecuencias son curiosas coincidencia, ¿no? No, es curiosa también. De todas formas, Vargallosa estuvo en el año 58, tú en el 70. Pero tú eres mucho más joven. Sí, tengo 68. Claro, porque Vargallosa en realidad no venía a Barcelona, venía a Madrid, pero en aquella época se viajaba en barco de América a Europa y llegó a Barcelona en barco desde el Brasil, que venía con su esposa, la tía Julia, en barco. Y entonces hizo una escala de 2 días en Barcelona en el año 58 y es cuando se alojó en la pensión Fernando. Hay que decir que es verdad lo de su solidez intelectual, sobre todo analizando obras literarias. Hay que decir también que iba a Madrid para escribir su tesis doctoral en la Complutense y la escribió sobre Rubén Darío, pero lo hizo también, ya era tan precoz, digamos, en su lucidez,
que el director de tesis se apropió de todo ese contenido y publicó él un libro sobre Rubén Darío que en realidad le había hecho todo el trabajo sucio a Vargas Llosa. Pero gracias a ese robo intelectual, hoy tenemos Historia de un deicidio, que es un análisis de García Márquez. Entonces se quedó sin tema para su tesis porque se la había robado el profesor y entonces tuvo que buscarse otro tema. Y dijo, pues lo voy a hacer de García Márquez, que es mi amigo y lo conozco perfectamente. Entonces, gracias a eso, gracias a ese acto innoble, pues los lectores hemos podido disfrutar de Historia de un deicidio unos años después, ¿no? Eso también es una anécdota que aparece en el libro y que es divertida, ¿no? Bueno, nada más, perdona, hablar un poco del libro, ya sabía yo que iba a hablar un poco también de mí también, de todo esto, era inevitable. El boom nos abarcó a todos y nos impregnó a todos de alguna manera, puedo decir que yo personalmente me siento muy orgulloso de la cosa, de haber pertenecido de alguna manera, que sea de directo, a esa atmósfera.